Aquí está. Entonces, lo posible está vamos a estudiar justamente ahora cuál es la verdad acerca de Jesús, el Cordero de Dios. La verdad que fue echada por tierra cuando el hombre pecado, después de los 1260 años en los que Dios sostuvo a su iglesia en el desierto, logró echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Entonces, ¿cuál es la verdad sobre Jesús? ¿Cuál es el verdadero Cordero de Dios? Ya vimos que Jehová, y está en el anexo 7, el Dios de Israel, es claro en su palabra, en un categórico así dice Jehová. Él es un ser personal, es uno, ¿no? Es una sola persona y no conoce a ninguna otra persona que sea Dios como Él, ni a ninguna otra persona que tenga su naturaleza, que sea fuerte como Él. Como vamos a repetir la lectura de Deuteronomio 6, 4 y 13. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. Entonces, como dijo Jesús, cuando Dios dice uno, es uno. Cuando dice sí, no es no, ni es ni. Cuando Dios es claro, Jehová uno es. Perdón, Y amarás a no Jehová. estás compartiendo pantalla, Cristian. No compartimos la pantalla, ahora la compartimos. Ahí está. Ok. Ahí está, ahora creo que están viéndola. Entonces, No, Jehová, ¿no? Ya la compartí. no la estoy viendo. Bueno, entro de Tiene nuevo. que pegar. Ahí Aún está. no se ve, hermano Cristian. ¿Aún no se ve? No, no se ve todavía. Comenzar a compartir. Ahora sí. Ahora tiene que comenzar. Sí, ahora sí. Se hizo la luz. Bueno, disculpen que había olvidado de compartir. Entonces, en Deuteronomio 6, 4 y el versículo 13, Dios nos dice lo siguiente. O sea, esto es lo que tiene que oír el pueblo de Dios, tiene que oír Israel. Y nosotros somos el Israel de Dios. Oye Israel, oye ángel de la Odisea. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo, ¿no? A él solo, que es una persona singular, servirás y por su nombre jurarás. Este es el mensaje del primer ángel. Y esta es la síntesis de la primera tabla de la ley, el amor a Jehová. Y en Deuteronomio 32, del 3 al 6, en el cántico de Moisés y el Cordero, que Dios le enseñó a Moisés para que se lo enseñe al pueblo y lo cantemos nosotros, dice lo siguiente: porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, no él es tu padre el que él te hizo y te estableció. O sea, Jehová es nuestro Padre porque Él nos creó. Él nos formó con sus manos, como leemos en Isaías 64:8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Entonces, el que nos formó con sus manos es nuestro Padre. Y leemos en Deuteronomio 32, 11 y 12. Como el águila que excita su unidad, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas, Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Entonces el problema es que se presenta con las falsas doctrinas, como la que creían nuestros pioneros, que habían dos personas, o la Trinidad que dicen que hay tres personas que estuvieron en la creación, es que Jehová dice que no, que Él es uno solo. Ahora, ¿quién nos formó? ¿Quién nos creó? Jehová no tuvo un agente, con sus propias manos nos formó. Entonces, acá tenemos que empezar a pensar, porque Pablo en 1 Corintios 10 dice que Cristo es la roca. ¿Qué está diciendo Pablo, un judío? Que Cristo es Jehová, el verdadero Jesús es Jehová. Y ahora vamos a ver cómo se entiende esto. Y en Deuteronomio 32, 39, Jehová vuelve a decir: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Ahora, si Jehová es nuestro Padre, ¿hay un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo con él? Jehová dice que no.
Entonces nos pone frente a la disyuntiva de creer a Jehová o creer a los hombres, a las enseñanzas de los hombres. Creer aún así, dice Jehová, o creer a lo que dicen los hombres. Porque con Jehová no hay dioses. Eso quiere decir que Él no es parte de una Trinidad. Y que si Él es nuestro Padre, con Él no hay un Dios Hijo ni un Dios Espíritu Santo. Y en Isaías 44, 6 al 8, están las palabras que Jesús reclama ser las de Él. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. O sea, porque Jehová, ¿quién es? El Rey de Israel y es el Redentor de Israel. Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Habla en primera persona singular y dice, yo soy el primero. Es como Jesús lo va a decir en Apocalipsis. Y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Yo soy el único Dios verdadero. Y termina diciendo en el versículo 8, no hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco a ninguno. Y Jehová es clarísimo. Con Él no había otro Dios. Él no es parte de una Trinidad. Y es una persona. Él no es una Trinidad. Porque es una persona singular. Y con Él no hay otra persona que sea Dios. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. El Dios omnisapiente, omnisciente. No conoce a otra persona que sea como Él, que sea fuerte como Él, que tenga su naturaleza, ni que sea Dios como Él. Y esto es claro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tanto la doctrina de la Trinidad como lo que creían nuestros pioneros eran errores. Y en Isaías 45, el 20 al 25, nos dice, reunidos y venid, juntados todos los sobrevivientes entre las naciones, no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo, porque sabía que en este tiempo a un madero lo estarían llamando Dios y Cristo. Y los que ruegan a un Dios que nos salva, porque un ídolo no puede salvar. ¿Puede salvar el Dios la Trinidad? No. ¿Puede salvar Baal? No. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová, y no hay más Dios que yo. O sea, yo soy una persona singular y no hay otra, dice. Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Por eso Jehová dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, no hay otro. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. También el pueblo adventista, el remanente de Israel. Entonces, una doctrina que se aparte y contradice estos claros y categóricos, así dice Jehová, ¿puede ser verdadera? No, de ninguna manera. Es una falsa doctrina. Entonces, por eso Dios le mostró a Joel que tendríamos que buscar los claros, así dice Jehová, donde Dios define un tema. Y que los sabios de Roma y los lobos vestidos de oveja ocultarían para enseñar una falsa doctrina. Pero la palabra de Dios es clara. Así dice Jehová a la ley y al testimonio, como Dios nos dice. Por eso Elena dice, pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola. Entonces, ¿qué hizo ella con sus testimonios cuando se dio cuenta que el doctor Kellogg's los había usado para definir la doctrina de Jezabel? La instrucción de ella fue clara. Desautorizó el uso de sus testimonios para hacer doctrina, porque ella sabía que había palabras que se podían interpretar erróneamente. Entonces, por eso, ella dice, Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola. Y termina diciendo, debemos cerciorarnos de si nos autoriza un categórico, así dice Jehová. Así dice Jehová. Por eso son Dios, como la doctrina reina de los pioneros, que afirmaba que existe dos personas que tienen naturaleza divina, el Padre y el Hijo, engendrados su sustancia.
que habría sido el agente creador del Padre, son falsas doctrinas, contrarias a la ley y al testimonio de los profetas, como dice Isaías 8:20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, si Jesús no es un Dios Hijo, ¿quién es? ¿Quién es el santo, el verdadero Jesús? Entonces, para llegar a conocer al santo, al verdadero Jesús, debemos buscar entender todo lo que está escrito de él en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. El santo, el verdadero Jesús, es el único que cumple con todo el anuncio de la profecía. Los otros Jesús son ídolos, y hay varios ídolos. Uno es el que creían los pioneros. El otro es el que tenemos ahora en medio de la iglesia. Pero hay otros ídolos que tienen algunas iglesias que se dicen cristianas. Y leemos en Lucas 24, 25 al 27. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Entonces el verdadero Jesús que cumple todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces Jesús empezó a mostrarles: ¿quieren conocerme? Esto es lo que dice la profecía, esta es la verdad. Y les dijo, en Lucas 24, 44 al 49, cuando esa noche se encontró con los discípulos: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, porque como él le había dicho a los fariseos, las escrituras eran las que daban testimonio de él. ¿Quién era él? Y como leemos en Hechos 1, 3 al 5, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces los discípulos no habían entendido. Él tuvo que abrirles el entendimiento para que comprendieran las escrituras y así poder sembrar la semilla del reino. Tenían que entender quién era él. Tenían que entender todo lo que decían las escrituras sobre él y cuál era el evangelio del reino de Dios, para poder entrar por la puerta estrecha al reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Porque el Espíritu Santo, la promesa, es la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa? La cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Por eso, el santo del verdadero Jesús está íntimamente relacionado con la profecía del santuario. Porque Dios reveló justamente el Evangelio a través del santuario. Y tanto es así que Dios le mostró en el Juan que debíamos encontrarlo a Jesús para comprender el misterio del santuario. Porque el pueblo adventista había empezado a entender los rudimentos del santuario, pero no lo entendía. Teníamos que entender la obra que Jesús está realizando y recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra, para que los lugares asolados puedan ser reedificados. O sea, ¿qué hecho por tierra en nombre de pecado? ¿Cuál es el lugar santuario de Dios hecho por tierra y tiene que ser reedificado? ¿Dónde? Y tendríamos que entenderlo. Como vemos en la segunda visión del santuario, dijo el ángel, dice Elena: ¿ha fallado la palabra de Dios? ¿Ha faltado Dios en cumplir sus promesas? Y responde: no, ha cumplido cuanto prometió. Jesús se ha levantado a cerrar la puerta del lugar santo del santuario celestial. O sea, hay una puerta que está abierta, como Jesús le dice al ángel de Filadelfia, que la tiene que buscar y encontrar. Pero después de 1844, en cualquier momento la iba a cerrar, porque iba a ser cerrada. Y ha abierto una puerta en el lugar santísimo, y ha entrado a purificar el santuario, porque a partir de ese momento, como Dios le mostró, Jesús hacía una doble obra. Todos los que esperan pacientemente comprenderán el misterio. O sea, el santuario lo entenderían todos los que en la última generación estuvieran esperando a Jesús. ¿Por qué? Porque el lugar del santuario de Dios tendría que ser reedificado.
Y por supuesto, antes que fuera reedificado tendríamos que entender de qué se trata todo. Y en Primeros Escritos, también páginas 50, leemos otra frase. Jesús dijo a los ángeles que todos cuantos lo hallaran. ¿Qué tenía que hacer el pueblo adventista? Buscarlo y encontrarlo. Tenía que buscar hasta encontrar la puerta estrecha, porque en el tiempo de la apostasía se había puesto en lugar de él la puerta ancha. Y esa es la única que conocía el pueblo que salió de la Iglesia Católica, siendo parte de la Iglesia Reforma. Lutero no encontró la puerta estrecha, y los reformadores no se dieron cuenta de lo que tenían que hacer. El único que llegó a entender lo que tenía que hacer era el pueblo adventista, y la estaban buscando. Pero ese conocimiento de nuestra misión se perdió cuando el pueblo adventista se durmió y dejó de buscar, ¿no? Y por eso el pueblo adventista cree que tiene la verdad. Pero lo que tiene el pueblo adventista delante de él no es la puerta estrecha, es la puerta ancha. Es la misma puerta por la que entran todos los hombres en este tiempo, es la puerta por la que creen, justamente es la puerta a la que llama Jesús los protestantes y los católicos. Ahora, Jesús dijo a los ángeles que todos cuantos lo hallaran a él, el santo, el verdadero, comprenderían la obra que iba a efectuar. Y que mientras Jesús estuviera en santuario se desposaría con la nueva Jerusalén. Porque la nueva Jerusalén es un símbolo, un símbolo profético de la esposa del Cordero, de la iglesia triunfante. Y él va a confesar el nombre de los vencedores en las bodas. Por eso se llama al juicio investigador las bodas del Cordero. Y vamos por eso a tratar de entender algunos aspectos que define la palabra de Dios sobre el Cordero de Dios y el santuario. Lo que es el Evangelio del Reino de Dios. Y por eso vamos a hacer una visión global y rápida del desarrollo del conflicto. Entonces, cuando Dios creó los cielos y la tierra, nuestro universo y el sábado, ¿los creó para quién? Para el hombre, como dijo Jesús. El sábado fue creado por causa del hombre. Entonces, Adán y Eva moraban en la presencia de Dios, en la casa de Dios, en el templo de Dios, en el reino de Dios, en el huerto del Edén, que era una extensión del Edén del cielo, el templo de Dios en el cielo, donde Dios tenía su trono, del que sale el río del agua de la vida y a cuyo lado está el árbol de la vida. Ambos símbolos de Dios, de Jehová, la fuente de la vida, fuente de agua viva. Como leemos en Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, Adán y Eva, como Lucifer, moraban en el Edén. Allí, en el paraíso, había sido creado y moraba Lucifer, hasta que pecó. Dejó de ser un querubín protector, que estaba al lado de Jehová, al lado del trono de Dios, y fue sacado del Edén del cielo, de la presencia de Dios. Ahí Lucifer tuvo el deseo de ser superior a sus hermanos, de enseñorearse de ellos, y ser un nuevo Dios, semejante al Altísimo. Ahí surgió la nueva religión, la nueva mujer, la gran Babilonia, que sería traída por el dragón a la tierra, donde daría luz a sus hijas, las rameras de la tierra, y a sus abominaciones, que son los ídolos a través de los cuales todas ellas adorarían al dragón. Entre ellas, justamente entre esos ídolos, los falsos cristos, incluyendo a Jesús, al que adorarían la bestia y el falso profeta. Y leemos en Ezequiel 28, del 12 al 16, Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile. Entonces toma como símbolo de Satanás Dios al rey de Tiro, que es el padre de ¿quién? De Jezabel. Y dile, así ha dicho Jehová del Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Ahora, ¿en qué Edén? No el Edén de acá en la tierra, sino en el cielo, porque donde Dios tiene su trono, que a veces simbólicamente se lo llama el séptimo cielo, aunque Dios no dijo cuántos cielos creó. Lo único que sabemos, por ejemplo, es que Pablo dice que fue llevado al tercer cielo y que también fue llevado al paraíso. Ahora, el paraíso, ¿cuál de todos los cielos es? ¿Cuántos cielos hay? Dios no lo definió. Entonces, a veces uno, por costumbre, lo llama el séptimo cielo, porque es la perfección, pero
Dios no definió cuántos cielos hay, no lo sabemos. Lo único que sabemos, por ejemplo, es que Pablo fue llevado al tercer cielo. Y también fue llevado al paraíso, al lugar donde estuvo Lucifer. Entonces, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Pero eso no era la tierra no existía. Es un símbolo donde está el trono de Dios. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Entonces Dios le está hablando ¿a quién? A un ser creado. Tú, querubín grande, que no es cualquier ser, era un querubín, de los que estaban al lado de Dios, como los 4 querubines que vio Juan en el Apocalipsis. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Entonces el Edén, ¿dónde estaba? En el santo monte de Dios. Es el reino de Dios, un símbolo del reino de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras, en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Entonces, este es el misterio de la iniquidad. ¿Cómo un ser perfecto? Que en todos sus caminos era perfecto, que había sido creado a imagen de Dios, teniendo la ley de Dios escrita en la mente del corazón, creó la maldad. Ese es el misterio de la iniquidad. Y Dios lo llama un misterio porque quiere preservarnos de los engaños de Satanás, porque él con su ciencia engañó a muchos ángeles, que son mucho más inteligentes que nosotros. Entonces, por eso Dios nos dijo que las cosas se reveladas son para nosotros y que de ahí no busquemos pasar. Ahora, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Entonces, Lucifer crea la maldad y Dios no lo echó. ¿Hasta qué? Hasta que su mente se llenó de iniquidad y finalmente pecó. Y entonces, dice Dios, por lo cual yo te eché del monte de Dios, te saqué del Edén y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Y en Isaías 14, del 2 al 15, se nos dice cuál fue el pecado de Lucifer. ¿Cómo caíste del cielo? Oh lucero, oh Lucifer, hijo de la mañana, hijo de la estrella de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Seré otro Dios. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, y lo interesante es que Lucifer en el cielo quiso ocupar el lugar de Dios. Y aquí en la tierra sigue intentando lo mismo. Y también pretende ocupar el lugar de Cristo. Y como Dios le mostró en Juan, va a venir a la tierra simulando la segunda venida de Cristo. Y lo van a adorar todos los que lo estén adorando, a pesar de haber escuchado el mensaje de los 3 ángeles. Ese lugar, el Edén del cielo, donde moraba Lucifer y empezó el gran conflicto, y el Edén de la tierra, donde moraban Adán y Eva en la presencia de Dios, son representados en el santuario del desierto por el lugar santísimo, donde está el arca del pacto, que simboliza el trono de Dios. Porque justamente lo que Dios le dio a Moisés es una maqueta, una representación simbólica del plan de redención. Y ahí está el lugar, representado el lugar donde mora Dios, donde está su trono, y que es el lugar santísimo, donde está el trono de la gracia. Todo lo demás, incluyendo lo que está dentro del arca del pacto. Las cosas, que hace falta una palabra, porque si no se entiende, las cosas del arca del pacto, ¿qué hay dentro del arca? Había 3 elementos. Estaba el maná, estaba la vara de Aarón que reverdeció y las 2 tablas de la ley. Todas estas cosas son símbolos de las cosas celestiales que encontrarían su antitipo en la tierra. Las cosas celestiales anunciadas en el Evangelio del Reino de Dios, el reino de los cielos. Entonces, aquí está el modelo santuario que Dios le dio a Moisés. Está el atrio, donde hay un altar, donde está la fuente, después está la puerta al lugar santo, que es la primera parte del tabernáculo de Dios. Está la lámpara, el altar del incienso, la mesa con los panes de proposición, después hay un velo,
Y después del velo está el lugar santísimo, donde está el arca, y sobre el arca el trono de la gracia, donde se simboliza con dos querubines el lugar donde está el trono de Dios. Entonces Lucifer era uno de esos querubines. Y fíjense que este lugar, el lugar santísimo donde está el trono de Dios, es un símbolo del el Edén del cielo, donde estaba Dios, donde estaba el trono de Dios, en la cima del monte Sión. Y vamos a ver que es un símbolo también de Canaán y el reino de Dios, porque cuando Dios llevó a su pueblo Egipto a Canaán, y ese pueblo entró en el reposo de Dios, después el autor de Hebreos asocia eso con que con entrar al reino de Dios, el reposo en el que había entrado la iglesia primitiva, porque el reino de los cielos, el reino de Dios, se había acercado. Entonces, este es el lugar donde estaba, si nosotros asociamos el Edén del cielo, aquí estaba Lucifer. Y aquí, en la presencia de Dios, estaban Adán y Eva, en el Edén de la tierra. Hay un micrófono que se abrió, por favor. Bueno, no sé qué está pasando ahí, pero... Bueno, entonces fíjense, lo importante es que aquí este lugar es un símbolo del Edén, donde está el trono de Dios en el cielo y aquí en la tierra, porque ahí estaba la presencia de Dios, ahí estaba el árbol de la vida, ahí estaba el río del agua de la vida, y ahí estaban los hijos de Dios, y ahí moraba Dios con ellos. Entonces, toda la tierra y todo nuestro universo habían sido creados para el hombre, pero cuando Adán y Eva pecaron y llegaron a conocer la ciencia del bien y el mal, se convirtieron en esclavos del pecado y sometieron a toda la creación de Dios para el hombre a la esclavitud del pecado. En ese tiempo, justamente, ahí Satanás se había convertido en el príncipe de este mundo, porque lo que Adán y Eva tenían que cuidar, ahora se lo entregaron en las manos del príncipe de este mundo. Ellos mismos se entregaron como siervos del príncipe de este mundo. Entonces, como había hecho con Lucifer, Dios tuvo que sacarlos del huerto del Edén, de su reino, del lugar de su santuario, y dejarlos fuera del Edén, en el ahora reino del príncipe de este mundo, simbolizado por el atrio del santuario. Y a partir de ese momento, la puerta de la casa de Dios, la puerta del Edén, estaba cerrada para ellos. Entonces, ellos estaban aquí, en la presencia de Dios, pero fueron sacados fuera, porque ahora eran esclavos del pecado, estarían en el atrio, fuera de la casa de Dios. Y la puerta estaba cerrada, como leemos en Génesis 3, 23 al 24. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, al hombre, Adán y Eva, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues Jehová fuera al hombre, como a Lucifer en el cielo, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, claramente le mostró a Adán y Eva que no podían entrar más. Había una puerta y estaba cerrada. Y ellos ahora estaban fuera de la casa de Dios y no podían volver a entrar. Estaban en el reino del príncipe de este mundo. Entonces, hasta que se empezara a cumplir la profecía del santuario y se abriera nuevamente la puerta, porque eso es lo que anuncia justamente el Evangelio del Reino de Dios, que esa puerta que se cerró se abriría. Entonces, hasta que se abriera la puerta, los hombres no podrían volver a comer el fruto del árbol de la vida y no podrían llegar a tener el conocimiento que proviene de Dios, el conocimiento del bien, la ciencia del bien, el conocimiento que es vida eterna. Porque justamente estaban destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué hizo Jehová entonces? No dejó solo a sus hijos. A las puertas del Edén, Jehová edificó el primer altar. Y actuando como padre sacerdote de familia, confesó los pecados de Adán y Eva sobre 2 corderitos, perdonando sus pecados, cargándolos sobre sus espaldas, cargándolos simbólicamente en su santuario, haciéndose responsable de pagar por ellos, y los sacrificó sobre el altar, porque esos fueron los 2 animalitos muertos. Luego
Los vistió a Adán y Eva con las pieles de los dos corderitos, símbolos del manto de la justicia del Cordero de Dios, para que ellos empezaran a entender que el verdadero Cordero de Dios moriría cargando sus pecados para que ellos pudieran vivir en su lugar. Entonces, acá, afuera del Edén, en lo que representa el atrio, donde siempre estaría el hombre, porque todos los hijos de Dios, donde iban, que edificaban un altar, porque ellos estaban donde, en el atrio, y ahí ofrecían una ofrenda para Dios, como lo hacía Abraham. Entonces, lo voy a ampliar un poco más, a ver si se ve mejor. Entonces, aquí afuera es el lugar donde Dios, actuando como padre y sacerdote de familia, edificó el primer altar. Sacrificó los primeros corderos, confesó los pecados de sus hijos, cargó sus pecados y los vistió con sus pieles, porque Dios los justificó. No pudo hacer que volviera a entrar a su casa, porque eso es lo que él hubiera deseado. Pero quería que sus hijos vivieran, y por eso los justificó. Y él se hizo responsable de pagar por los pecados de ellos. Dios no le reclamaba nada a Adán y Eva. Le ofrecía por gracia la salvación. Y él los perdonó. Entonces, acá, cuando nosotros asociamos esto con el santuario, vemos que estaba el altar. Pero lo que pasaba acá era simbólico. Lo que pasaría después es lo que Dios prometió hacer, traer a su cordero. Y ahí se cumpliría la promesa. Y después de esto habría una fuente. Pero lo que no estaba disponible. Por eso Adán y Eva no podían ser lavados, no podían vestirse con vestiduras blancas y no podían volver a entrar a la casa de Dios. Pero esa puerta se abriría en un momento. Y ahí Dios empezó a prometerles y a mostrarles lo que Él haría. No solamente para redimirlos, para que ellos pudieran tener vida eterna, sino para que sus hijos pudieran entrar a su casa. Por eso habría una simiente de la mujer, que serían hijos de Dios. Entonces, como leemos en Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. O sea, tuvieron que morir 2 corderitos. Y Dios vistió a Adán y Eva con la piel del cordero, para que entendieran que vivían en el lugar de ese corderito, que era simbólico, pero vivirían en lugar del verdadero Cordero de Dios. Y en Isaías, hablando de lo que pasa cuando un hijo de él iba, un pecador, entraba al santuario y frente al altar sacrificaba el corderito, poniendo su mano sobre la cabeza del corderito y confesando sus pecados. ¿Qué pasaba ahí cuando él lo perdonaba? Ese pecado no era pagado por el animalito, sino que Dios lo justificaba y se hacía cargo de pagar ese pecado, porque el pecador se iba justificado y Dios le prometía la salvación y la vida eterna. Pero, ¿qué pasaba? Ahora Dios tenía que pagar, porque Él cargaba los pecados de su pueblo. Gratuitamente, por gracia. No le exigía nada. Él se hacía responsable de pagar y cargaba sus pecados en su santuario. Transfería esa carga a su santuario, como dice en Isaías 43, del 23 al 25. Jehová le dice a su pueblo: no me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste, dice, para mí. O sea, cuando traes una ofrenda, no es para mí. ¿Sí? No es como pensaba Caín, que era una ofrenda para mí. Era para él, para que fuera perdonado. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la gratitud de tus sacrificios. Pusiste sobre mí la carga de tus pecados como resultado de esa ceremonia que yo te perdono. Esos pecados los pones sobre mí. Cuando confesás los pecados en el Cordero, los pones sobre mí. Me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Nunca más te voy a reclamar por ellos, pero voy a pagar por ellos, voy a tener que pagar por ellos. Luego, Dios le enseñó a Adán y Eva y a sus hijos, a Caín y Abel, a hacer lo mismo, a seguir el camino de la gracia que Él les había mostrado para ser justificados sus pecados conscientes y obtener la salvación y la vida eterna.
porque por ese medio ellos elegían la salvación y daban testimonio que deseaban la salvación en la vida eterna y deseaban ser perdonados sus pecados. Como leemos en Hebreos 11:4, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, porque Abel entendía de qué se trataba. No era una ofrenda para Dios, sino que Dios lo iba a perdonar, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, o sea, Dios lo declaró justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Ahora, ¿cuál era el propósito de Dios al justificarlos? Jehová quería rescatar del reino del pecado y la muerte a sus hijos, quería traer a las ovejas perdidas de vuelta a su casa, a su reino, pero no podría hacerlo hasta que los redimiera, hasta que los comprara por precio, porque había alguien que los reclamaba. Por eso, mientras tanto los estaba justificando, estaba cargando sus pecados, para, luego de redimirlos, luego de pagar el precio de su rescate, poder darles vida eterna. O sea, los que murieron antes que Jesús viniera y Dios los redimiera con la sangre, no los pudo hacer parte de su reino, no pudieron entrar por la puerta porque la puerta estaba cerrada. Pero sí, la promesa de la vida eterna es segura, y van a volver a vivir, y van a resucitar cuando Jesús venga a buscarlos. Entonces, por hacer esta obra y cargar los pecados perdonados a sus hijos, en el que conocemos como el juicio investigador, que se llevaría a cabo en el antitipo del día de la expiación, Jehová tendría que ser juzgado y pagar la deuda asumida. Entonces, fíjense lo interesante. Cuando David fue ante Dios y oró, como está registrado en Salmo 51, y Dios lo perdonó, ¿qué pasó después de ese momento? Como David oró, él sabía que Dios iba a ser juzgado y él tendría que pagar en juicio. Y sabía que para que Dios lo pudiera justificar, él tenía que confesar sus pecados, tenía que estar arrepentido, tenía que cumplir con lo que dice la ley y la gracia. Y por eso fue justificado. Entonces, cuando llegue el tiempo del juicio de David y Jesús confiese el nombre de David, ¿quién tiene que pagar? Jehová tiene que pagar. El que perdonó sus pecados porque ya los justificó. Ahora, él tiene la deuda por ese pecado y él tiene que pagar. ¿Y cómo va a pagar? Tiene que haberse manifestado su justicia. Entonces, Jehová tendría que ser juzgado y pagar la deuda asumida. Cuando nosotros vamos ante él y le pedimos perdón, tenemos que entender lo que él está ofreciendo a hacer. Entonces, para que el santuario pudiera ser purificado, los pecados perdonados a sus hijos, él tendría que pagar. Como leemos en Isaías 5:16, porque Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Entonces, ¿cuál sería esta justicia? ¿Cuál sería la justicia con la que Dios sería santificado? ¿Cómo pagaría para poder ser declarado justo en su juicio? Su justicia sería la sangre del macho cabrío sobre el cual cae la suerte por Jehová. El macho cabrío, que es un símbolo de Jehová, con cuya sangre el santuario sería purificado en el día de la expiación. Y Dios estaba anunciando que él mismo debería hacerse hombre, naciendo como un hijo de Adán, como una oveja, para poder vencer al pecado de la carne, morir en el antitipo del atrio, en el reino del príncipe de este mundo, donde estaban esclavizadas las ovejas, tomando nuestro lugar, y así redimir a los hombres, a las ovejas perdidas, con su sangre, y poder pagar la deuda asumida, desde que perdonó a Adán y a Eva, siguiendo por Abel y por todos sus hijos. Y leemos en Levítico 16, del 8 al 9. Y echará suertes Aarón sobre los dos machos cabríos. Hay un micrófono abierto de nuevo, por favor, si se fijan. Entonces echará suerte a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Entonces habría dos machos cabríos, que eran uno símbolo de Jehová y el otro símbolo de Satanás. Y ahora traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Entonces, ¿quién moriría por nuestros pecados? ¿El creador del pecado, Satanás? No. ¿Quién? Jehová. Para redimirnos. Porque él estaba cargando todos nuestros pecados. Por eso, en el día de la expiación, la única forma de pagar sería con su propia sangre. Porque el que perdonó es el que tiene que pagar. El que asumió la deuda es el que tiene que pagar.
Y para eso Dios tendría que hacerse hombre, tendría que hacerse cordero, y tendría que vencer al pecado de la carne. Y cuando hubiera vencido el pecado de la carne, tendría que ofrecer su vida voluntariamente. Como leemos en Romanos 3, 24 al 26, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Porque Dios perdona gratuitamente. No perdona porque Cristo se pone entre nosotros y ofrece su sangre. No, Dios nos perdona gratuitamente. Lo otro es lo que enseña Roma. Porque los que creen en el falso Dios creen que se castiga y que el Dios Hijo se pone entre el Dios Padre y nosotros para el castigo del Dios Padre caiga sobre él. Pero Dios no castiga. Esa es la doctrina de Satanás. Lo que Dios hizo desde Adán y Eva es perdonar a sus hijos, cargar sus pecados. Entonces, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, Dios había perdonado. Y ahora, ¿cuál sería su justicia? Solo Cristo sería la justicia de Dios. Es nuestra justicia y la justicia de Dios, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. Porque antes que se manifestara su justicia, como Él cargaba nuestros pecados, no podía ser declarado justo. A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces Dios, el que justifica, recién ahora puede ser declarado justo, porque manifestó su justicia. Porque a todos los hombres el que perdona es Dios y nuestros pecados los carga Él hasta el día de la expiación. Y aunque haya muerto Jesús, el que sigue perdonando y justificando sigue siendo Dios y sigue cargando nuestros pecados hasta que en el día de la expiación el santuario sea purificado. Entonces, cuando finalmente libertó a su pueblo de la esclavitud del pecado, lo que se convirtió en un tipo o un símbolo de la futura liberación de la esclavitud del pecado, justamente cuando libertó a su pueblo en Egipto, que es un tipo, no lo pudo libertar del pecado, sino lo libertó de la esclavitud simplemente de Egipto. Entonces, cuando libertó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, lo que se convirtió en un tipo, un símbolo de la futura liberación de la esclavitud del pecado, Jehová empezó a enseñarle a su pueblo cuál iba a ser el futuro desarrollo del plan de redención, por medio de los símbolos de las ceremonias del santuario y de las fiestas solemnes de Jehová, empezando por la primera Pascua. Entonces, aquí nuevamente empezó a revelar lo que son los símbolos del santuario, porque en el atrio, que es un símbolo del reino de este mundo, del príncipe de este mundo, que es Babilonia, Sodoma y Egipto, literalmente, en el lugar donde antes de ser liberado de la esclavitud de Egipto, el pueblo de Israel ofreció el cordero de la Pascua, que es un antitipo del atrio, y fue en Egipto. Eran esclavos del pecado, no podían entrar a la casa de Dios, pero Dios les enseñó que tenían que sacrificar un corderito y pintar con la sangre del corderito los postes y el dintel de su casa, para enseñarles lo que él haría después, cuando trajera el verdadero cordero. Entonces, en Egipto, en el que sería el mes primero del calendario levítico, el mes de Abib o Nisán, el día 10, los padres de familia tuvieron que seleccionar un cordero adulto y sin mancha. Y el día 14, el día de la Pascua, porque Pascua significa el día que Dios pasó por alto los pecados de ellos. Por eso es el Cordero de Pascua. Tuvieron que preparar a su casa y a su familia para, acá faltó el sur, para la liberación de la esclavitud de Egipto, haciendo las cosas que son el tipo de las cosas que Dios haría para preparar el camino para la liberación de sus hijos del reino del pecado, porque son dos cosas distintas. Porque cuando Dios sacó a su pueblo a Egipto, lo libró de la esclavitud de la primera bestia que hubo en la tierra, que lo esclavizó, pero no los pudo liberar de la esclavitud del pecado, siguieron estando en el atrio. Entonces, ¿qué tenían que hacer justamente los que oían y creían la palabra de Dios, incluyendo algunos padres de familia egipcios que lo hicieron? Tenían que quitar toda levadura de sus casas, símbolo del pecado. No podía haber nada leudado,
ni pan, ni vino, nada de leudado. Nada de leudado puede estar en la casa de Dios. Entonces, como Dios le quería enseñar algo, en la casa de Dios tampoco tenía que haber ningún tipo de levadura, ¿no? Porque es un símbolo del pecado, para que sus casas quedaran sin levadura y representaran a la casa de Dios. Tenían que sacrificar el Cordero de Pascua, símbolo del Cordero de Dios. Tenían que pintar con la sangre del Cordero los postes y el dintel de la puerta de sus casas, símbolo de la puerta de la casa de Dios, el padre de familia. Y como padres de familia tenían que preparar la cena de Pascua. ¿Cuál era la cena? Cordero asado, con panes y levadura y hierbas amargas. Símbolo de la cena de Pascua que Dios prepararía para que cuando se abriera la puerta la comieran los que entraran en su casa. ¿Qué tendríamos que comer? Cordero asado. Tendríamos que comer al verdadero Jesús. ¿Para qué? Para incorporarnos a nosotros, con panes y levadura. Y hierbas amargas. ¿Por qué? Porque todo el que tratara de vivir piamente sufriría persecución. Y los miembros de su familia tenían que lavarse y vestirse con vestiduras limpias y estar preparados para salir de Egipto con sus sandalias calzadas, lo que es símbolo de lavarse en el agua de la fuente del santuario y ser vestidos por el manto de la justicia de Cristo, para estar preparados para salir del atrio, el reino del pecado y la muerte, porque eso es lo que Dios nos ofrecería, poder salir del atrio. ¿Y a dónde iríamos? Para entrar a su casa. Ese es el Evangelio del Reino de Dios. Y a la puesta del sol, después de haberse preparado, al comenzar el día 15, debían entrar en la casa del padre de familia y empezar a comer la cena de Pascua, un símbolo de cuando el pueblo de Dios empezara a entrar por la puerta abierta a la casa de Dios, porque la puerta se abriría, pero no podría abrirse hasta que muriera el Cordero, al lugar de su santuario, para comer el antitipo de la cena de Pascua. ¿Y qué pasó? A la medianoche del día 15, cuando pasó el ángel destructor, fueron liberados de la esclavitud de Egipto, porque los egipcios, como Abraham, que lo echaron de Egipto, los echaron, váyanse, y les dieron regalos y de todo para que se fueran. Ahora, eso es lo que ocurrió, que es un símbolo, pero el antitipo de todo esto empezó a cumplirse cuando vino el Cordero de Dios y en la Pascua del año 31 después de Cristo se cumplió la profecía del altar de los sacrificios. O sea, todos los sacrificios que eran sacrificados sobre el altar se cumplieron en un único sacrificio, el del Cordero de Dios. Y eso incluye todos los sacrificios del continuo y el sacrificio del día de la expiación. Entonces el Cordero de Dios murió en el antitipo del atrio del santuario. ¿Dónde murió? En Jerusalén, pero fuera de Jerusalén, cumpliendo la profecía en el antitipo del atrio del santuario, en medio del reino del príncipe de este mundo, la gran ciudad que se llamaba Babilonia, Sodoma y Egipto. Y esta profecía, la de los sacrificios del altar y de las ceremonias asociadas que se hacían con la sangre de los sacrificios simbólicos, dejaron de estar en pie, porque era una profecía, y cuando una profecía se cumple ya no está en pie. No es profecía, ya hay un hecho real que la cumplió. Y fueron reemplazadas justamente estas cosas simbólicas por las cosas celestiales mismas, como dice el autor de Hebreos, empezando por el Cordero de Dios, que reemplazó a todos los sacrificios, y la puerta de la casa de Dios fue abierta. Ahí se abrió la puerta, como Dios lo había anunciado. Entonces fíjense que acá tenemos el santuario, y ahí en el atrio es el lugar donde Dios confesó y cargó nuestros pecados sobre su Cordero. Y Él murió tomando nuestro lugar, para redimirnos de la esclavitud en el reino del pecado y la muerte. Porque ¿dónde estaba su pueblo? Ahí en el atrio, todos los esclavos del pecado. Y ahí Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros, como dice Isaías 53. Y la profecía del altar se cumplió, y ya no estuvo más en pie. Y a partir de ese momento todos los símbolos del santuario fueron reemplazados por otra cosa, por la realidad. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó en dos. Se acabó la división, porque había una división ahí, y eso tenía un sentido. Y Dios se retiró a ese lugar, la presencia de Dios no estuvo más en el lugar santísimo del santuario terrenal.
como Jesús le había dicho, vuestra casa os es dejada desierta, porque ya no se adoraría más en Jerusalén, sino tendría que ser adorado en espíritu y en verdad. Entonces la profecía del altar se cumplió, profecía cumplida. La fuente y el agua de la fuente ahora estaba disponible, antes no existía, ahora sí. Y la puerta estaba abierta. Pero como dice Apocalipsis 11:8, Jesús murió ¿dónde? Donde también estarían los cadáveres de los dos testigos, porque los mataría justamente los mismos que mataron a Jesús. Y esos cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces, ¿dónde murió Jesús? En el reino del dragón, porque murió donde estábamos nosotros y donde teníamos que morir nosotros como siervos del pecado. Y tomó nuestro lugar. Él, que había nacido y siempre estuvo en la presencia de Dios, simbólicamente el lugar santísimo, porque era parte del templo de Dios, murió en nuestro lugar para que nosotros pudiéramos vivir en el lugar de Él, porque nos redimió por precio con su sangre. Y eso es lo que pasó. En este momento se abrió la puerta, y esa puerta estaba cerrada, quedó abierta. ¿Para qué? Para que los hijos de Adán, que eran esclavos en el reino del príncipe de este mundo, pudieran, después de ser redimidos por precio, pudieran elegir entrar a la casa de Dios. Eso es lo que ocurrió. Entonces el precio de nuestra redención había sido pagado. El agua de la fuente y las vestiduras blancas estaban disponibles. La puerta de la casa de Dios estaba abierta. La cena de Pascua estaba servida. Y el que quería ahora tenía libertad para salir del atrio, salir de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto, como vamos a tener que predicar en Fuerte Pregón, salir del reino del pecado y la muerte y entrar por las puertas de la ciudad de Dios, entrar en la casa de Dios, entrar al templo de Dios, al lugar del que habían tenido que salir Adán y Eva, para nacer de Dios y empezar a andar con Dios en el camino de santidad, el camino angosto que lleva a la cima del monte de Sión. Entonces, ahí se manifestó, había un camino, como dice el autor de Hebreos, nuevo y vivo, que estaba abierto. ¿Y la puerta quién era? Jesús. Y el camino era Jesús. Ahora, ese camino nuevo y vivo, los discípulos no lo conocían, por eso no pudieron entrar. No pudieron entrar cuando murió Jesús. Entonces, como leemos en Salmos 18, 19 al 23, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Cuando se abrieran la puerta, el pueblo de Dios podría entrar al templo de Jehová. Esta es puerta de Jehová. Por esa puerta se entra a la presencia de Jehová. Por ella entrarán los justos. ¿Por qué justos? Porque habrían sido lavados, justamente habrían sido lavados en la sangre del Cordero, en la fuente. Habrían sido vestidos de vestiduras blancas, declarados justos, y habrían entrado por la puerta. Por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que se echaron los edificadores, está hablando de Jesús, porque es la piedra del ángulo del templo de Jehová. Es el primer hombre que fue parte del templo de Jehová. Ha venido a ser cabeza del ángulo, y sobre esa piedra empezó a ser edificado el templo de Jehová. ¿Con quiénes? Con todos los que entraban por la puerta abierta. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y Jesús fue claro, yo soy la puerta, que va a estar abierta, el que por mí entrare será salvo. Y también dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. ¿A dónde el camino? Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, van a poder ir a donde yo estoy con el Padre. Porque el Padre que mora en mí va a poder morar en ustedes. Y en Juan 15, 1 al 5 Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Por qué dice yo soy la vid verdadera? Porque como Dios lo anunció en el Cántico de Moisés, habría una vid falsa, la vid de Sodoma, la vid de Gomorra, la vid de Babilonia, el falso Jesús. Pero Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y termina diciendo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él.
Por eso Jesús dice en Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Yo, no otro, yo. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y en Hebreos 10, el autor de Hebreos dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, fuéramos redimidos. Y ahora tenemos libertad de salir del reino del príncipe de este mundo y entrar a la casa de Dios. ¿A dónde? Al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Hay un camino nuevo, hay una puerta abierta, hay un camino abierto. Esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, porque Jesús está sentado a la diestra de Dios, en el trono de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Porque el que se lavó en la fuente y fue vestido con el manto de la justicia de Cristo puede entrar a la presencia de Dios. Pero hasta Pentecostés del año 31 nadie empezó a recorrer el camino, porque como sucedería con el ángel de la Odisea, los discípulos no comprendían cuál era el evangelio del reino de Dios y no entendían cuál era la puerta ni cuál era el camino. Por eso Jesús tuvo que estar y estuvo con ellos 40 días para abrirles los ojos y los oídos a los ciegos y a los sordos, para sembrar en sus corazones la semilla del reino, para que finalmente ellos pudieran entrar a la casa de Dios y empezar a recorrer el camino de santidad, como leemos en Isaías 35, del 4 al 8. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, y aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Y van a ver y van a oír el Evangelio. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. O sea, de vuelta volverían a estar con Dios, en la casa de Dios, pero tendrían que ser limpiados. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraverá. Y como leemos en Hechos 1, el 3 al 5, Jesús tuvo que abrirle los ojos y mostrarles cuál era la verdad, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoseles acerca del reino de Dios. No podía entrar porque no conocían la verdad. Jesús tuvo que hacer la misma obra que tendría que hacer con nosotros el hombre de la escobilla. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, cuando viniera el Espíritu Santo, la promesa, Dios vendría a morar en ellos y serían hechos parte del templo de Dios. Serían de Dios y serían transformados en piedras vivas y serían edificados sobre la piedra del ángulo del templo de Jehová, como parte del templo de Jehová. Entonces, no vamos a ver todos los aspectos de la profecía del santuario, vamos a saltarnos un poquito y ahora vamos a ver quién es el santo, el verdadero Jesús, porque la profecía dice que el santo, el verdadero Jesús es Jehová, el Señor. No es un hijo de Dios, es Dios mismo. Entonces el santo, el verdadero Jesús, no es un Dios hijo, ni es el verbo, el agente creador de otro Dios. Es Jehová el Señor, el único Dios verdadero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el gran yo soy, la única persona que es Dios, hecho carne por amor a nosotros. Él es la puerta abierta que el pueblo adventista debía encontrar para poder entrar al reino de Dios, recorrer el camino angosto, recibir el sello de Dios y poder terminar de preparar el camino a su segunda venida. Como leemos en Deuteronomio 32-39, como ya lo leímos, Dios nos dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Y en Isaías 43 nos dice que Él, el que anunció, es el que nos salvaría y Él es el que nos haría oír. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová,
y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Habla con una persona singular. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Nunca va a haber otro Dios. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié. O sea, ¿quién estaba anunciando? Acá está, esta es una así, dice Jehová. Jehová estaba anunciando. Dice, y salvé. ¿Quién salvó? Jehová. E hice oír. ¿Quién nos haría oír? Jehová. ¿Quién le hizo oír a los discípulos? Jesús les hizo oír. ¿Quién nos haría oír a nosotros? El hombre de escobilla. ¿Quién sería? Dios mismo. Yo anuncié y salvé. Yo lo salvé. E hice oír. Y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Yo soy. Y en Isaías 44, del 6 al 8, están las palabras que Jesús repite en Apocalipsis. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. O sea, ¿quién es nuestro Redentor? Es Jehová. Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Yo soy el primero y no hay otro. Y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios, ni va a haber otro Dios. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, dice Jehová. Yo soy una persona singular. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No hay otro que tenga mi naturaleza. No conozco ninguno. Entonces, y él empezó a anunciar justamente por medio de Isaías quién sería el Mesías. Por ejemplo, Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Cuántos Dios había? ¿Cuántas personas que fueran Dios había? Una sola. Entonces, ¿quién sería el Mesías? Jehová con nosotros. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Porque va a ser el primogénito entre muchos hermanos. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Ahora, ¿cuántas personas que fueran Dios había? Solo Jehová. Y que fueran fuertes, solo Jehová. ¿Y quién sería el Mesías? El Dios fuerte, el Padre eterno, ¿no? Nuestro Dios y Padre. Él se haría hombre y sería el príncipe de paz. Eso es lo que anuncia la profecía. Ese es el santo, el verdadero Jesús. Por eso Pablo dice que Él es la roca que vive Israel de Egipto a Canaán, porque Él es Jehová. Y en Isaías 40:13 se nos anuncia la obra que haría Juan el Bautista. Vos que claman en el desierto, preparad camino a Jehová. ¿A quién le preparó el camino Jesús? Perdón, es Juan. A Jehová, a Jesús. ¿Y quién es Jesús? Es Jehová. Enderezad casa de la soledad a nuestro Dios. Como dice Isaías 47:4, nuestro Redentor. Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. Es Jehová. Por eso, justamente los espíritus que estaban en un endemoniado le dijeron a Jesús, yo sé quién eres, el Santo de Israel. Ellos sabían quién era Jesús. Y en Isaías 54:5 leemos, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor. O sea que nuestro Creador, Jehová, nuestro Dios y Padre, el que nos formó con sus manos, sería nuestro Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Y en 1 Timoteo 3:16 leemos, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, ¿quién? El único Dios verdadero, fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Como dice Pablo en 1 Timoteo 5, porque hay un solo Dios, y ese único Dios se hizo carne. Y ahora hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Porque ahora hay dos personas. Está Jehová y está Jesucristo, hombre. Porque hay un Dios y hay un hombre. Ahora, ¿ese hombre quién es? El Dios fuerte, el Padre eterno, con nosotros, hecho hombre. Como dijo Jesús en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Cuántos dioses verdaderos había para Jesús? Uno solo, su Padre. Y a Jesucristo, que es el renuevo de Jehová, a quien has enviado.
Y como lo predicó en su sermón profético, Mateo 24, 29 al 31, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, después del tiempo angustia y Jacob, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Eso no pasó antes de 1844. Es lo que ocurre después del tiempo angustia y Jacob, después del fuerte pregón, cuando estén cayendo las plagas. Esto ocurre en la sexta plaga. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, porque viene como el Dios omnipotente, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Por eso él dice: he aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y el Omega. ¿Qué dijo en Isaías 44? Lo mismo. El principio y el fin, el primero y el último. Porque eso no lo puede decir Apolo, porque no puede decir que es el primero, porque antes de él estuvo Zeus. ¿Qué dice Jesús? Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Yo soy quién? El Dios Todopoderoso. Yo soy Jehová, y fuera de mí no hay Dios. Y como lo anunció en Isaías, y se dirá en aquel día, Isaías 25:9, he aquí este es nuestro Dios. Cuando veamos venir, ¿a quién? Al Hijo del Hombre en su gloria. ¿Qué vamos a decir? He aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Porque este es el verdadero Jesús. Es nuestro Dios, que por amor a nosotros se hizo hombre. Ese es el misterio de la piedad. Y por supuesto, esta es la más hermosa historia de amor jamás contada. Es el amor de quién? De un marido amante. Lo que un marido amante hizo para redimir a su esposa amada. Porque Dios tomó esa figura. Dios se hizo hombre y se entregó a sí mismo por nosotros, como dice Pablo en Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cómo van a ser los 144.000 primicias? Ese es el objetivo de Dios, la redención de sus hijos, ¿no? Y se hizo hombre, y como hombre redimió a su esposa. Eso es lo que cuenta la palabra de Dios. Como le vemos en Isaías 62, del 1 al 5. Por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia. Por amor de mi esposa no callaré, ni descansaré. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y serás como corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que será llamada Esibá, mi deleite, y tu tierra Beula, desposada. Porque acá está la promesa, el amor de Jehová estará en ti. Porque lo que Dios tiene escrito en la mente del corazón estará escrito en la mente del corazón de su esposa. Y tu tierra será desposada, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Esa es la profecía. Y eso es lo que Dios hizo, empezando por perdonar los pecados de Adán y Eva y cargando sus pecados, comprometerse a pagar por ellos, y pagó, y nos redimió, para que esa puerta estuviera abierta y nosotros pudiéramos entrar al lugar de su santuario como entraban los miembros de la iglesia primitiva. Y por eso cuando empezamos a comprender la verdad, podemos dejar de amar a Jehová, al santo, al verdadero Jesús, al que nos amó tanto y nos redimió,
No, porque el que nos redimió es el verdadero, no el falso, no es Satanás. Por eso Satanás busca ocultarlo, para poder engañarnos y ocupar su lugar en nuestra mente y nuestro corazón, para que lo amemos a él y lleguemos a ser parte de su esposa, parte de la gran Babilonia. Entonces, ¿qué diferencia al santo, al verdadero Jesús del falso? Primero, el falso es un Dios hijo y el verdadero es Dios mismo. Pero además hay otras características. El capítulo 2 de Hebreos describe claramente al santo, al verdadero Jesús, a Jesucristo, hombre, el Mesías de la promesa, como lo entendieron Wagones y Jones en 1888. Y en Hebreos, capítulo 2, del 9 al 17, tenemos una clara descripción de Jesús. Pero volvemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. O sea, el Dios fuerte, el Padre eterno, el Creador, el Dios omnipotente, fue hecho menor que los ángeles. En su naturaleza se hizo menor. Se hizo hombre. No conservó su naturaleza divina. Se hizo verdaderamente hombre y menor que los ángeles. A Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Porque fíjense que Dios es inmortal, no puede morir. Si conservaba su naturaleza divina, no podía morir. Pero si realmente fue hecho menor que los ángeles y murió, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, porque ese era el propósito de él, redimirnos y llevarnos a su casa y transformarnos a imagen de Jesús, perfeccionase para aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque Jesús tuvo que ser perfeccionado como hombre. Tuvo que crecer, tuvo que llegar a reflejar plenamente la imagen de su Padre. Porque el que santifique, los que son santificados de uno, son todos. Porque empieza diciendo, como se dieron cuenta Wagones y Jones, Jesús es hijo de Adán, como todos nosotros, es nuestro hermano. No tiene la carne de Adán antes del pecado. Es hijo de Adán después del pecado. Tiene la carne de Adán después del pecado, porque es hermano nuestro. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, porque se hizo hermano nuestro, tomando nuestra carne, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. O sea, como hombre tenía que confiar en Dios. Y de nuevo, y aquí yo y los hijos que Dios me dio. Porque él vino a vivir y a vencer, ¿para qué? Para ver linaje, para que Dios pudiera tener otros hijos como él, para que pudiera engendrarnos de nuevo y transformarnos a su imagen. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, y acá el autor de Hebreos es específico, ¿qué tenemos nosotros? Carne y sangre, que heredamos a nuestros padres. ¿Y qué dice? Él también participó de lo mismo que de la misma carne y sangre. En cuanto a la carne y sangre, participó de la misma carne y sangre. Ese es el mensaje de 1888 Wagones y Jones, que rechazaron nuestros pioneros porque creían en la doctrina de Roma. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, de la misma carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, ¿para qué murió el reino del príncipe de este mundo? Para librarnos de la esclavitud, ahí nos redimió. Librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la ascendencia de Abraham, porque es hijo de Abraham según la carne e hijo de David según la carne. Por lo cual, ¿en qué? En cuanto a la carne y sangre, está hablando el autor de Hebreos, debía ser en todo semejante a sus hermanos. No podía ser distinto, tenía que ser una oveja. Si no tenía carne de oveja, no era oveja. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado. Y fíjense que Dios no puede ser tentado. Y eso echa por tierra todas las falsas doctrinas que tenemos. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces,
siendo el único Dios verdadero, siendo Jehová, el Dios fuerte, el Padre eterno, la raíz de David, el Padre de David, se hizo un poco menor que los ángeles, se hizo 100% hombre. Y aparte de su nombre Jehová, el renuevo de Jehová, Jesucristo hombre, no conservó ninguno de los atributos de la naturaleza divina. Pero era Jehová, era Dios con nosotros. No era justamente, no tenía otro nombre. Era Jehová mismo, hecho hombre. Emanuel, Dios con nosotros. El Dios fuerte, el Padre eterno, Jehová con nosotros. Ese era su nombre. Entonces, como dice el autor de Hebreos, fue hecho un poco menor que los ángeles. Como dice Jeremías 23, 5 al 6. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, porque será hijo de David, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán. ¿Cómo llamarían al hijo de David? Jehová. ¿Cómo? Jehová. Por eso Jesús le decía a los fariseos, ¿por qué David llamaba a su hijo Jehová, Señor? Llamarán Jehová, justicia nuestra. Así lo llamarían todos los que conocieran al Mesías, porque sabrían que sería Jehová, el Dios fuerte, el Padre eterno, que se habría hecho hombre. Y en Apocalipsis 22, 16, Jesús mismo nos dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, yo soy el padre. ¿De quién? De David. Y soy el linaje de David. Yo, el padre de David, me hice el hijo de David. Yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, y cuando se hizo hombre fue perfeccionado por Dios en medio de aflicciones, para que llegara a ser el autor de nuestra salvación y la piedra del ángulo de su templo, el templo que él edificaría con piedras vivas y ser el antitipo del templo de Jerusalén, el templo de piedra edificado por Zorobabel y Josué. Perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos, dice el autor de Hebreos. ¿Y qué dice la profecía de Zacarías 3, del 8 al 9? Escucha ahora, pues ahora, Josué, somos sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos, los he tomado como símbolos. Ustedes están reedificando el templo de Jerusalén con piedras. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. ¿Por qué aquí? Aquella piedra que puse delante de Josué, ¿no? Porque Josué no sabía qué piedra poner con piedra del ángulo, y Dios le mostró cuál era la piedra que tenía que poner, la tenía frente a sus ojos. Pero ahora le dice, el antitipo a esta piedra es la piedra, la única piedra en la que hay 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios. ¿Cuál es la única piedra? ¿Cuál es la única roca que tiene 7 ojos? Dios mismo. Y aquí yo lo voy a traer, o sea, está diciendo, yo me voy a hacer hombre. Y cuando sea hombre, yo grabaré su escultura, lo voy a perfeccionar, para que sea la piedra del ángulo de mi templo, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día, o sea, cuando lo haya perfeccionado, cuando sea un cordero sin mancha, voy a cargar sobre él el pecado de todos ustedes. Como todos sus hermanos, Jesús, el verdadero Jesús, era hijo de Adán, era hijo del hombre. Justamente, era el hijo del hombre de la promesa, el Mesías, el primogénito de la simiente de la mujer que vencería a la serpiente y a su simiente. Como leemos, el autor de Hebreos dice, porque el que santifique, los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y leemos en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Le dices Dios Jehová a la serpiente, esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza, te va a vencer, y tú le herirás en el calcañar. Y en Génesis 22:18, Dios le anuncia a Abraham que sería el Mesías, sería un hijo suyo. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y después le dice a David que sería un hijo suyo, un hijo de él. En 2 Samuel 7, del 12 al 14. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, o sea, después que hayas muerto, no lo vas a engendrar vos, yo lo voy a engendrar. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje,
el cual procederá de tus entrañas, tendrá tu carne, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. El Mesías es el que va a edificar el templo de Jehová, el verdadero templo, el antitipo del templo de Jerusalén. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre y él me será mi hijo. O sea, tu hijo, el que tenga tu carne, va a ser el Mesías de la promesa. Yo le seré el padre, dice Jehová, y él me será a mí hijo. Yo lo voy a engendrar. Y como dice Salmo 22, 22, anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Esas serían las palabras del Mesías. Esas son las que cita el autor de Hebreo. Entonces, como hombre, nació de mujer y nacido bajo la ley, debía confiar en Jehová, su Dios. ¿Sí? Como hombre, tendría que confiar en Dios. Y debía depender de Él. Debía vencer por la fe en Dios. Debía vencer por la fe en su Dios y Padre. ¿Sí? Porque sería nuestro hermano, para mostrarnos el camino. Como dice el autor de Hebreos, y otra vez yo confiaré en Él. Como dice Isaías 50, del 4 al 7. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jesús venció por la fe de su Padre, como dice Elena, y por su relación que tenía con Él. Y cada mañana se despertaba, lloraba a su Padre y se comunicaba con Él, como nos enseñó a nosotros a orar en el Padre Nuestro, para que Dios venga a morar a nosotros. Y despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde ni me volví atrás. ¿Qué hizo Dios? Le hizo oír las palabras de profecía para que él entendiera cuál era su misión y lo que estaba anunciado sobre él. Le hizo oír todo lo que decía la ley, Moisés, los salmos y los profetas sobre él, lo que él después le contó a los discípulos, lo que iba a pasar con él. Y él lo escuchó y no fue rebelde, ni se volvió atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me besaban la barba. A los 12 años él entendió que era el Cordero de Dios. Entendió lo que iba a pasar. Y aunque finalmente, frente a la prueba, 3 veces oró, Padre, si es posible, pasa en mí esta copa. Como no había otra forma de redimirnos, él dio su cuerpo a los heridores. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, porque Jehová, el Señor, me ayudará. Por tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Y la promesa del pacto de Dios con el Mesías será que, después de poner su vida en expiación por el pecado, él vería el linaje, vería el fruto de la aflicción de su alma, vería a los nuevos hijos de Dios, que Dios le daría como hermanos y quedaría satisfecho. Porque él murió, ¿por qué? Por nosotros. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Entonces, como dice Isaías 53, cuando él ha puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje. Este es el pacto de Dios con el Mesías. Vivirá por largos días. O sea, va a morir, pero va a resucitar. Y va a haber linaje. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y en Jeremías 31-33, Dios anunció lo siguiente: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. O sea, ¿por qué Jesús tendría hermanos? Porque Dios nos haría nacer de él y volvería a escribir lo que Satanás corrompió en nuestra mente, en nuestro corazón, su ley, para que volvamos a reflejar su imagen. Y en Salmos 48 está la promesa del Mesías, porque el Mesías vencería. ¿Por qué? Porque tendría la ley de Dios escrita en la mente y el corazón. Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Fue el primer hombre en el que el tesoro de su corazón volvió a ser el fruto del árbol de la vida, el conocimiento de la vida, el conocimiento que está en la mente y el corazón de Dios.
Y en Juan 15:13 leemos: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y él dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. O sea, ¿cómo los amo? Con el amor de Dios. ¿Dónde está el amor de Dios? En mi corazón. Porque la ley de Dios está escrita en mi corazón. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Y también nos dijo: un nuevo mandamiento os doy, algo que antes era imposible, que os améis unos a otros como yo os he amado, con el amor de Dios. Pero para eso, el amor de Dios tiene que estar en nuestro corazón, como estaba en Jesús. El amor de Jesús tiene que estar en nosotros. Ese es el nuevo mandamiento, que sería posible en el nuevo pacto, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos y mis hermanos, si tuvierais amor los unos con los otros. Esa es la única forma de predicar el Evangelio del Reino de Dios por testimonio, que se vea el amor de Dios en nosotros, que la gloria de Jehová de nuevo se vea en nosotros como se ve en Jesús. Y por eso el autor de Hebreos está citando Isaías 8, 16 al 18, donde dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. O sea, ¿qué está diciendo? Escribe tu ley en mis discípulos, en la mente y el corazón de mis hermanos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Y aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos señales y prestigios en Israel. O sea, somos la luz del pueblo, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y por eso Jesús fue el primer hombre que fue perfeccionado por Dios, el primer cordero adulto y sin mancha, el primer pan sin levadura y ungido con aceite. Y para poder redimir de la esclavitud, del pecado, a sus hermanos, tomando el lugar de sus hermanos pecadores en el reino del príncipe de este mundo, muriendo en el lugar donde ellos estaban y debían morir, para que ellos pudieran tomar el lugar de él en el reino y en el lugar santuario de Dios, debía triunfar siendo en todo semejante a ellos, teniendo la misma carne y sangre que todos sus hermanos, ¿no? Como es el autor de Hebreos. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. El verdadero Jesús participó de nuestra carne y sangre, no de otra carne y sangre, para destruir, o sea, dejar inmóvil, inutilizar, abolir o acabar, esas son las traducciones posibles, por medio de la muerte, el que tenía el imperio de la muerte, porque éramos esclavos en el atrio del imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar, porque eso es lo que hizo, nos libró, nos redimió y nos libró de esa esclavitud. Nos dio la libertad y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Éramos siervos del pecado. Por lo cual, para liberarnos, para ocupar nuestro lugar, debía ser en todo semejante a sus hermanos. Porque esa es la única forma de redimirnos. Si no hubiera sido como nosotros, no podríamos ser redimidos. Y nosotros no podríamos tomar el lugar de él. Porque debíamos ser en todo semejantes a él para poder tomar el lugar de él. Como dice Pablo en Romanos 1:3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Tenía nuestra carne. Y ese es el verdadero Jesús. Por eso, además, puede ser nuestro sacerdote y sumo sacerdote en el nuevo lugar santuario de Dios, en el santuario del nuevo pacto, del cual los primeros 144.000 vencedores del pueblo de Dios, las primicias de la esposa del Cordero, van a ser hechos columnas. No estás corriendo la pantalla. Se te trabó, ya la corrí. ¿Se actualizó o no? Está en la página 13. Ahora estoy en la página 14. No, acá No, estamos. Yo estoy en la 13. ¿En la 13? Bueno, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a compartir de nuevo. Lo corto y lo comparto de nuevo. Vamos a hacer eso. Paro acá, dejar de compartir. Y ahora compartimos de vuelta. A ver, dígame si apareció de vuelta. Ahora estoy en la 14. No, ahora. Ahora está. Por eso, además,
justamente, ¿no?, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. No podía expiar nuestros pecados si no era un cordero igual a nosotros. Pues, en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pero fíjense que Dios no puede ser tentado por el mal, pero él era en todo semejante a nosotros. Había una única diferencia de la que se dieron cuenta Wagoner y Jones. La diferencia estaba en lo que tenía escrito en la mente y el corazón, tenía la ley de Dios. En cuanto al cuerpo, era igual a nosotros, pero tenía otro tesoro en la mente y el corazón. Entonces leemos Isaías 53, 1 y 2. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, es el renuevo de Jehová, y como rey de tierra seca. Pero sería como nosotros. No hay parecer en él de hermosura. Ahora, ¿era hermoso como Adán y Eva? No. ¿Tenía la carne de Adán antes de la caída? No. ¿Qué tenía? Era como todos sus hermanos. Y además, no era un ejemplar hermoso de hombre. Porque Dios quería eso, que no hubiera nada para que nos atraiga lo físico. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Esa es la profecía. ¿Cómo sería? Un judío común, sin atractivo físico. No tenía la carne de Adán y otra carne, sería nuestra carne. Y sin la belleza con la que Dios creó el hombre. Y no es como se lo pinta en los cuadros que pinta Calígula de Roma, que son las imágenes de Apolo. Y en Zacarías 6, de 2 a 13 leemos: y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, y aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él vencería, y sería un varón. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Entonces, cuando venciera, podría ser nuestro sacerdote y sentaría a la diestra de Dios, y el consejo de paz se realizaría, el continuo se realizaría entre él y su padre. Él sería nuestro sacerdote y sumo sacerdote. Como dice Isaías 4:2, en aquel tiempo el renuevo de Jehová, ese en el que no hay parecer ni hermosura, será para hermosura y gloria. ¿Por qué? Porque la verdadera gloria y hermosura sería su carácter. Y el fruto de la tierra, sus hermanos también, para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel, a los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida. Y como leemos en Hebreos 5, el 7 al 10, y Cristo en los días de su carne, y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, porque tenía que obedecer a Dios por la fe. Como Abraham obedeció, él tenía que obedecer a lo que decía la palabra de Dios que tenía que hacer el Mesías. Y obedeció, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Porque nosotros, si tenemos también fe, también tenemos que obedecer como él. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y esa es la obra. La profecía decía que serías declarado sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque tenía que llevar adelante el continuo. Pero la obra de Jesús es la obra sacerdotal y la sumo sacerdotal. Y ese es el verdadero Jesús. Ahora, y es muy claro, es muy fácil distinguirlo del falso Jesús, del anticristo. Contrariamente al santo, al verdadero Jesús, el falso Jesús, el anticristo, el ídolo creado en el tiempo de la apostasía con cosas sacrificadas a los ídolos, detrás de cuya imagen se esconde Satanás. Primero, aparte de no ser Jehová, el único Dios verdadero, sino un falso Dios Hijo que no existe, también no vino en nuestra carne y no es nuestro hermano en la carne, no es una verdadera oveja. Tenía naturaleza de Adán antes de la caída, dicen nuestros teólogos. No tenía nuestra carne, tenía otra carne con otra naturaleza. ¿Por qué? Porque
comiendo y bebiendo a la mesa de los borrachos, defiende la doctrina de Jezabel que dice que nosotros le heredamos pecado en nuestra carne. Y están equivocados. Y de ese modo creen en el anticristo. Porque el anticristo no vino a nuestra carne y no es nuestro hermano en la carne, no es una verdadera oveja. Y leemos en 1 Juan 4, 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, en nuestra carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, si un Jesús no vino a nuestra carne, no cumple con lo que dice el autor de Hebreos, no es el verdadero. No participó de nuestra carne y sangre, no es el verdadero Jesús. No es una oveja. Es un ídolo. Pero no es la única característica. Porque además Roma y nuestros teólogos sostienen que teniendo naturaleza divina, siendo al mismo tiempo 100% Dios y 100% hombre, porque dicen que Jesús hizo milagros, usó su poder divino, etc. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Que es un dogma de Roma que fue introducido en nuestra iglesia. Entonces, el segundo aspecto, que nos muestra claramente que es el anticristo, es que en su naturaleza no fue hecho un poco menor que los ángeles, porque al retener un solo atributo divino, era mayor que los ángeles. Ahora, ¿puede un ángel en su naturaleza ser superior a Dios? No. Entonces, si el Jesús de Roma, como lo define Roma, y el Dios Hijo de la Trinidad, cuando se hizo hombre, conservó su naturaleza divina, e hizo milagros, etcétera, etcétera. ¿En su naturaleza era inferior a los ángeles? No. Pero Hebreos 2.9 nos habla del verdadero Jesús. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. A Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. ¿Por qué? Porque tenía que morir. Y Dios no puede morir. Y tenía que ser en todo semejante a nosotros, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces, la tercera característica clara es que no pudo ser tentado como nosotros somos tentados, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Entonces, el Jesús que tiene naturaleza divina no puede ser tentado por el mal. Como dice Santiago 1.13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, si Jesús era omnisapiente y podía leer la mente de otras personas, con su propio poder, ¿lo podía tentar Satanás? No. Si era Dios, ¿podía ser tentado por el mal? No. ¿Podía ser tentado en todo como somos tentados nosotros? No. Por eso, ese Jesús es un ídolo, no es el verdadero. Y no puedo morir por nosotros, porque Dios es inmortal. Como dice Pablo en 1 Timoteo 6:13 al 16, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardas el mandamiento sin mácula ni represión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano. ¿En cuántos dioses creía Pablo? En uno solo. Rey de reyes y señor señores, el único que tiene inmortalidad. ¿Cuántas personas tienen inmortalidad? Una sola, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Puede morir el que es inmortal? ¿El que tiene inmortalidad? No. Entonces, si Jesús tenía naturaleza divina del Padre, que es inmortal, ¿podía morir? No. Entonces, todas son contradicciones y cosas absurdas que nacen de las mentiras que crearon, o sea, del ídolo que crearon. Por eso en 1888 Dios le mandó al pueblo adventista un mensaje muy claro, mostrándole que Jesús es nuestro hermano en la carne. Y esa revelación fue desechada por el pueblo adventista a partir de 1957, cuando para que las iglesias caídas reconocieran a la iglesia adventista como una iglesia hermana, adoptaron como propia la doctrina del anticristo, en el cual ellas y Roma adoran al anticristo, a Satanás. Eso es lo que pasó. Entonces,
Estas son algunas cosas que nos muestran claramente quién es el santo, el verdadero Jesús. Por supuesto hay muchas cosas más, pero estas son cosas básicas, claras, que nos permiten ver claramente que el verdadero Jesús es Jehová el Señor, y que se hizo realmente hombre, y que como hombre venció el pecado de la carne por la fe, por el poder de Dios, porque se aferró por la fe a su Padre, como nosotros podemos aferrarnos del mismo modo. Y siendo hombre, siempre fue un cordero sin mancha, y llegó a ser un cordero adulto sin mancha, perfeccionado, que llegó a reflejar el amor de Dios, el carácter de Dios, y por amor, ese amor se manifestó cuando dio su vida por nosotros. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación, y nos redimió, y nos dio la libertad de entrar al reino de Dios, al lugar del cual tuvieron que salir Adán y Eva, como es el autor de Hebreos, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, para que nosotros podamos entrar a la presencia de Dios, nacer de Dios y ser engendrados por Dios y ser transformados a imagen de Jesús, porque acá en el santuario está reflejada la promesa de Dios. Entonces, la lámpara es un símbolo de los 7 espíritus de Dios, del Espíritu de Dios, que viene a morar cuando un hijo de Él entra por la puerta abierta y nace de Dios y entra a la presencia de Jehová. Y Dios viene a morar en él, y lo hace parte de su templo, y lo hace nacer de él, ¿no? Y empieza a recorrer el camino angosto, el camino a santidad, hasta llegar a cima de contención. Porque lo que está aquí, estos 12 panes sin levadura, ungidos con aceite, ¿no?, que refleja la imagen de Jesús, es la promesa de Dios. Por eso es la mesa de los panes la proposición. A los panes sin levadura, justamente, que Dios quiere tener en su casa, porque Adán y Eva no tenían levadura, salieron y estaban contaminados por el pecado, y cuando se abrió la puerta, el nuevo pan sin levadura, Jesús dio su vida por nosotros, para que nosotros podamos entrar a la casa de Dios y Dios pueda transformarnos a su imagen, para que lleguemos a ser panes sin levadura ungidos con aceite, porque esta es la proposición de Dios. Este es el símbolo de la Nueva Jerusalén, la iglesia triunfante, la esposa del Cordero. Y en esta generación, los primeros 144.000 que van a estar delante, sin mancha, delante del trono de Dios, van a ser los 144.000 sellados de la iglesia remanente. Esa es la promesa. Y por eso Jesús nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida al Padre. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es creer la verdad, y que esa verdad nos haga libres y poder entrar al reino de Dios, y que Dios nos haga nacer de Él. Y tenemos que empezar a recorrer el camino angosto que Dios le mostró a Elena de Joel, porque la promesa de Dios es que va a cumplir lo que Él prometió. Y los 144.000 sellados van a reflejar plenamente la imagen de Jesús, van a ser como el primogénito entre muchos hermanos. Ya somos semejantes a Jesús en la carne, el problema nuestro está en nuestra mente y en nuestro corazón. Y lo que Dios promete hacer es escribir su ley nuevamente en nuestra mente y en nuestro corazón, para que como Jesús podamos tener el amor de Él, para que como nos amó Jesús, nosotros podamos amar a nuestros hermanos. Y eso es lo que va a pasar, y es lo que se va a ver en los 144.000 sellados del pueblo de Dios. Bueno, estas son algunas cosas de las que íbamos a hablar. Hay más cosas que tenemos que entender, como Dios le dijo a Elena de Joel. Entenderíamos cuál es la obra que Jesús haría en el santuario. Pero eso es lo que veremos en el próximo estudio.